La violencia machista es un problema social grave y de vulneración de los derechos humanos que afecta principalmente a las mujeres y, cómo no, también a las mujeres con discapacidad. A estas, además, en mayor grado. Reflejo de esta realidad son los datos de la macroencuesta sobre la violencia contra la mujer, publicados en 2019, que indican que el 40,4% de las mujeres con discapacidad han sufrido violencia en la pareja frente al 31,9% de mujeres sin discapacidad y que el 20,7% de las mujeres con discapacidad han enfrentado violencia física o sexual de alguna pareja, frente al 13,8% de las mujeres sin discapacidad. Reconocemos la violencia en una agresión física o sexual, ya que son manifestaciones directas y visibles, pero desconocemos que existen otras formas y tipos de violencia contra las mujeres que son más sutiles y a veces invisibles. Nos referimos a la violencia estructural, ejercida contra las mujeres por parte del sistema social. Muestra de ello, por ejemplo, son la brecha salarial y el acoso en el ámbito laboral, y a la violencia cultural, que a través de los mitos, roles y creencias falsas configuran una imagen de debilidad de las mujeres y perpetúan los mandatos de género, así como la desigualdad entre nosotros y los hombres. Esta píldora formativa pretende acercar el concepto de violencia machista de una manera sencilla, con la idea de que nos permita entender la problemática, conocer sus manifestaciones y formas y, cómo no, los recursos a los que podemos recurrir en el caso de identificar o encontrarnos en una situación de violencia ejercida contra las mujeres. Nuestro punto de partida es el concepto de violencia contra las mujeres. En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se realizó en Beijing en 1995, la definen como todo acto de violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, tanto en el ámbito público como privado, e incluye las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad. Esta violencia puede ocasionar un daño físico, sexual o psicológico. La violencia machista nos afecta a todas las mujeres del planeta. Recordemos que representamos el 50% de la población, independientemente de la cultura, el país de origen, la etnia, la clase social, la nacionalidad, el nivel de estudios y tener o no una discapacidad o problema de salud mental, pero se manifiesta de formas diferentes. Estas formas las iremos viendo detalladamente un poco más adelante. Cabe señalar que una de sus mayores manifestaciones es la violencia de género o la violencia que se da dentro del marco de la pareja o expareja. La siguiente imagen es el iceberg de la violencia y muestra de una manera muy visual algunas de las formas de violencia a las que nos referíamos antes, las violencias visibles y las invisibles. Como podemos observar, son muchas las formas de violencia que no se ven, pero que existen y tienen un impacto directo en las mujeres. La realidad social ha ido cambiando y con ello se ha ido también modificando y actualizando el marco legislativo y jurídico. Así, la segunda modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista de la Comunidad Autónoma del País Vasco reconoce que la violencia puede darse por acción o por omisión, tanto en espacios públicos como privados, y las niñas y mujeres transexuales son consideradas también víctimas de violencia. Esta ley reconoce, entre otras como formas de violencia machista, la violencia de género, la violencia intrafamiliar ejercida hacia la mujer por hijos u otros familiares, la violencia sexual, la trata de mujeres y niñas, la explotación sexual, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos, el feminicidio, la violencia digital, la violencia obstétrica y la violencia política de género. La violencia contra las mujeres con discapacidad, que es una violencia invisible e invisibilizada en las estadísticas y en los estudios, presenta características comunes al resto de mujeres, pero también características específicas. Lo más destacable es lo que hemos denominado las 3 dimensiones, esto es, otras formas de violencia, otros agresores, otros escenarios. Si nos centramos en las formas de violencia, las mujeres con discapacidad, además de enfrentar violencia física, psicológica, económica y sexual, es decir, manifestaciones o formas de violencia activas o por acción, enfrentan la violencia pasiva o por omisión de cuidados o abandono físico y emocional, cuando no se prestan los apoyos que necesitan para vivir, como que no se les dé la medicación, que las ayuden en el momento de comer o de asearse, etc. También actitudes negativas hacia su discapacidad, sus cuerpos o su manera de comunicarse, el infantilismo, la minusvaloración, el considerarlas seres no sexuales ni sexuados, la esterilización forzosa por miedo a que la discapacidad se contagie, sin olvidar la violencia institucional,
que enfrentan en sus asociaciones, en los servicios médicos, en los centros de día o en las residencias. Por otros agresores nos referimos a que además de las parejas, exparejas, compañeros de estudios, de trabajo o de piso, jefes, amigos, familiares, hombres de su círculo cercano, por su situación de necesitar apoyos, pueden enfrentar violencia a manos de médicos, celadores, enfermeros e incluso de los asistentes personales. Y a los escenarios ya conocidos como el domicilio, el lugar donde estudian o trabajan, o la calle, hay que añadir los hospitales o centros de salud, los centros de día y las residencias. Y tener en cuenta estas tres dimensiones es imprescindible para poder dar una atención personalizada y que cubra todas las necesidades de cada mujer con discapacidad. Cuando nos preguntamos qué factores colocan a las mujeres con discapacidad en una situación de mayor vulnerabilidad, quizá la pregunta nos resulte extraña, porque lo habitual es hablar de que son más vulnerables. Pero desde nuestro enfoque, las mujeres con discapacidad no son más vulnerables por el hecho de tener una discapacidad, sino que es la sociedad y su falta de adaptaciones la que las coloca en esa posición. Así, si bien es cierto que pueden tener menor capacidad de defenderse físicamente si tienen movilidad reducida, o que pueden tener mayores dificultades para expresar lo que están viviendo debido a posibles dificultades de comunicación o la existencia de códigos de comunicación diferentes, o que por el hecho de tener una mayor dependencia de la asistencia, apoyos y cuidados de otros, las lleva a sentir miedo e indefensión a la hora de denunciar los abusos por no poder perder estos cuidados. La sociedad añade más cuando los recursos no son accesibles debido principalmente a la existencia de barreras tanto arquitectónicas como de comunicación, cuando difunde una imagen distorsionada de ellas, lo que provoca su menosprecio como mujeres, y cuando se le da menor credibilidad a la hora de su denuncia o al contar lo que están viviendo por no entender lo que dicen. En el año 2009, el Instituto Politécnico Nacional de México creó el violentómetro, una herramienta que permite detectar violencia contra las mujeres en las relaciones interpersonales. Desde FECOR hemos elaborado un violentómetro específico para mujeres con discapacidad. Este se divide en 3 niveles, simulando la escala de la violencia, e incluye manifestaciones, las cuales no necesariamente deben de ser consecutivas, pero a su vez pueden ser experimentadas de manera intercalada. Entendemos por manifestaciones las diferentes formas que puede adoptar la violencia machista, es decir, que éstas sean explícitas y constatables en comportamientos objetivos. Las manifestaciones más sutiles aparecen recogidas en color amarillo y se reflejan en forma de sobreprotección, no valorar tu opinión, limitado acceso económico, hablar o tomar decisiones por ti, etc. En estos casos, la recomendación es tener cuidado porque la violencia aumentará. En color rosa aparecen manifestaciones más evidentes como abandono en tu higiene, restricción de tu movilidad, administración de fármacos de manera injustificada o ignorar tu existencia. Ante estas situaciones, la recomendación es reacciona, no te dejes destruir. Y por último, en la parte inferior del violentómetro podemos ver las manifestaciones más extremas y de mayor peligro para tu integridad, tales como maltrato verbal, mediante insultos, amenazas de muerte e incluso la violación. En estos casos se recomienda buscar ayuda profesional. Ser mujer que enfrenta violencia puede causar graves problemas en la salud física, emocional y cognitiva de las mujeres que la enfrentan, tanto a corto como a medio y largo plazo. La exposición a la violencia tiene también un impacto en la vida de las hijas e hijos de estas mujeres.
Entre algunas de las consecuencias podemos mencionar los problemas de concentración, la confusión, el bloqueo emocional, las dificultades para planificar o imaginar el futuro, los sentimientos de culpa y vergüenza, el estrés y la ansiedad, la incomunicación y el aislamiento, la rabia que puede convertirse en depresión y que puede llevar a la mujer a la ideación autolítica o al suicidio, e incluso la dependencia de sustancias como el alcohol o las drogas. Además del impacto que hemos citado, la violencia machista en las mujeres con discapacidad puede provocar la propia discapacidad o incluso una enfermedad, o la suya, hacerla más severa y provocar más dependencia. Las agresiones físicas, los insultos, las vejaciones, la falta de cuidados, la sobremedicación o el hecho de que nos priven de ella son factores que impactan de manera negativa en sus vidas y en su propia supervivencia. Pero entonces, ¿por qué cuesta salir de una relación de violencia? En las mujeres con discapacidad, en muchos casos, porque además de poder darse una dependencia económica o por tener hijos o hijas, se da la circunstancia de que debido a su necesidad de apoyos para vivir, denunciar a su agresor que le provee de estos cuidados no es posible. Además, los recursos de acogida no son accesibles a su movilidad reducida o no les provee de los apoyos que requieren. La psicóloga y educadora estadounidense Leonor Walker, que lleva más de 20 años investigando sobre la violencia contra las mujeres, publicó en 1976 la teoría del ciclo de la violencia. Walker estableció un patrón de conducta similar en todas las situaciones de maltrato y observó cómo estas pautas de conducta se reproducen de forma cíclica. El ciclo consta de 3 fases. La fase de acumulación de tensión. En esta etapa, la tensión va en aumento, debido a pequeños conflictos, críticas o situaciones de control por parte del agresor. La mujer puede sentirse nerviosa, temerosa o insegura. La fase de explosión o incidente violento, agresión. En esta fase, la tensión acumulada desencadena un episodio de violencia física, emocional o verbal por parte del agresor. La mujer suele experimentar miedo, dolor y confusión durante esta fase. Y por último, la fase de luna de miel o reconciliación, donde tras el episodio violento el agresor muestra arrepentimiento, disculpas y promesas de cambio. Puede haber un periodo de calma aparente, donde se busca la reconciliación y se refuerzan los lazos afectivos. Es crucial identificar este patrón en las relaciones abusivas para poder romper con el agresor y poder poner límites. Algunas señales que pueden indicar la presencia del ciclo de la violencia incluyen los cambios repentinos en el comportamiento de la pareja, el miedo constante a provocar al agresor, la justificación de la violencia por parte del agresor o de la mujer, el aislamiento social de la mujer. Según Walker, las mujeres que enfrentan violencia no delatan a su agresor abiertamente por temor a represalias o a empeorar la situación que están viviendo. Y en el caso de las mujeres con discapacidad, lo comentábamos también antes, la dependencia de la asistencia, de los apoyos y de los cuidados de los otros les lleva a sentir indefensión y miedo de dar algún paso por miedo a perder dichos apoyos. Para romper el círculo de la violencia es necesario que la mujer sea consciente de su situación y conocer este ciclo nos ofrece herramientas para identificar, prevenir y actuar ante situaciones de abuso y violencia. El hecho de verbalizar la situación que está viviendo es un avance, pero salir de la relación de violencia es un proceso difícil que se transita mejor si se hace acompañada. En cualquier caso, es importante hacer sentir a la mujer que no está sola y poderle dar a conocer sus derechos y los recursos que pueden acompañarla puede ayudarle a tomar decisiones. Entonces, ¿qué podemos hacer si detectamos una situación de violencia? Nos encontramos con 2 posibles escenarios. Uno, que la mujer no identifica la situación de violencia que está enfrentando. En estos casos, contamos con el violentómetro del que ya hemos hablado y que nos permite observar si se están dando esas situaciones de peligro, para con delicadeza mostrar nuestro apoyo y hacerla ver que esta situación es dañina para ella. Y 2, cuando la mujer sí identifica la situación de violencia por la que atraviesa. En este caso, la haremos ver que no está sola, que la escuchamos, que no justificamos la violencia que enfrenta y, sobre todo, la hacemos ver que no es culpable de lo que le ocurre. En ambas situaciones, siempre desde el respeto a su ritmo y sin presionarla, la podemos orientar hacia algún recurso donde puedan prestarle la ayuda que mejor se adapta a sus circunstancias y a lo que ella necesita.
En FECOR contamos con una técnica de igualdad que puede orientarte. Su teléfono es el 94-405-3666. También puedes ponerte en contacto con la agente de apoyo social del programa Tartekari Sarea, con la que cuenta la entidad. Puedes contactar con ella llamando al teléfono 688-662-298. Ella es una mujer voluntaria con formación en violencia e igualdad que te ofrecerá un espacio de escucha y orientación. Además, el Gobierno vasco cuenta con el Servicio Especializado de Información y Atención Telefónica SATEVI, un servicio de atención telefónica gratuito, confidencial y que no deja rastro en la factura. Da atención los 365 días del año, las 24 horas del día y atiende en 51 idiomas. Y para las mujeres con discapacidad auditiva y o del habla, dispone de un canal web de videointerpretación. No solo ofrece atención a las mujeres que están enfrentando violencia machista, también atiende a profesionales y familiares. Otros recursos son el 016, acudir a los servicios sociales de base de tu ayuntamiento o solicitar los recursos de atención psicológica y jurídica destinados a acompañar a las situaciones de violencia. Disponemos también de un portal web de información sobre la violencia machista contra las mujeres llamado EKIM. Si quieres profundizar más en este tema, te recomendamos la guía sobre violencia machista y mujeres con discapacidad elaborada por el CARTEAN, Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Euskadi. Esperamos que esta píldora haya sido de tu interés. Para cualquier duda, puedes ponerte en contacto con la Comisión de Mujeres por la Igualdad de FECOR.